Mientras vamos cargando la siguiente presentación, os voy a ir presentando a los conferenciantes. Ellos son, y bueno, reflejan cómo se aborda el trabajo, ¿no? De manera interdisciplinar en el instituto. Son Daniel Durán Romero, a mi izquierda, que trabaja en el Departamento de Conservación Preventiva del Instituto de Patrimonio Cultural, y Elena García Casado, que es conservadora y restauradora en el Servicio de Conservación y Restauración de Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica del Instituto. Daniel es ingeniero de telecomunicación, licenciado en Bellas Artes también, y, como os decía, trabaja en el Departamento de Conservación Preventiva, asumiendo la responsabilidad de todo ese control de las condiciones ambientales, y además lidera el plan de salvaguarda de bienes culturales en el instituto. Y Elena es restauradora, trabaja como restauradora de documento gráfico, pero también, además de ser conservadora y restauradora, es titulada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, ellos nos van a presentar, y así de manera conjunta, porque fue como se trabajó, los aspectos de conservación que se tuvieron en cuenta en el caso del estudio científico-técnico del Esquelices Madrid. Adelante, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, pues bueno, gracias por la presentación que nos acaba de hacer María y por darnos la oportunidad de venir a este seminario a contar cómo es nuestro trabajo, ¿no?, en el instituto. Entonces, empiezo ya con la presentación. Antes sí que me gustaría hablar de, bueno, a estas alturas ya del seminario. ¿Sí? Sí, está encendido. Lo acerco más. Ahora está encendido, vale. Bueno, a estas alturas del seminario, como decía, creo que ya todos tenemos claro la gran importancia de esta pieza, ¿no?, de este pergamino, de este libro. Y cuando nos comunicaron que venía al instituto, pues también ya lo sabíamos, ¿no?, que era algo realmente importante. Esto era algo que nos llenó de orgullo a toda la institución, especialmente al área de laboratorios y a Conservación Preventiva y a Elena, que también le tocó como conservadora restauradora, la colaboración con Conservación Preventiva. Pero además del orgullo estaba el sentimiento de responsabilidad. Es decir, no solo es un libro muy importante, sino que viene de la Biblioteca Nacional, no va a tener ningún tratamiento de restauración y sabemos que la Biblioteca Nacional luego lo va a examinar muy minuciosamente y cualquier cosa que haya pasado se va a dar cuenta. Y no tenemos el colchón de una pieza que se restaura, que si pasa algo que no debe pasar, pues luego viene el conservador restaurador y lo arregla, ¿no? Entonces, el libro tenía que salir exactamente en el mismo estado que entraba. Y esto pues nos hizo afinar bastante. Vale. Cuando nos encontramos en una situación así, que llega no una colección con materiales diversos, sino que viene un objeto muy concreto, de un material muy concreto, y en este caso pues es un pergamino medieval iluminado y en bastante buen estado de conservación, lo lógico es empezar a hacer una revisión bibliográfica de todos los aspectos relacionados con el material, cómo se comporta, cómo reacciona y, sobre todo, investigaciones recientes sobre las mejores condiciones de conservación del mismo. Entonces, en la charla que vamos a dar hoy, lo primero que vamos a hacer es hablar, espero que brevemente, de esta primera revisión bibliográfica. En función de lo que encuentras en la revisión bibliográfica, haces una serie de previsiones, de medidas preventivas, de cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer. Luego hablaremos de cómo se desarrolló todo en la realidad. Además, bueno, coincidió bastante con las previsiones, ya lo adelanto, y luego daremos, pues, a modo de conclusiones, pues hablaremos de los resultados y cómo fue todo. Bien, empieza Elena con... Sí, bueno, muy brevemente. Como ya sabéis todos, el Esquelices es un manuscrito iluminado en... ¿Se oye? Sí. No se oye.
Es un manuscrito, vale, es un manuscrito iluminado en soporte pergamino, que es muy vulnerable a las variaciones de humedad relativa y de temperatura, ya que pueden producirse movimientos diferenciales. Tienes que acercar mucho. Ya. Ahora es que no está encendido. Es que no estaba encendido, perdón. Bueno, comienzo otra vez. Como sabéis todos, el Escliches es un manuscrito iluminado en pergamino que es muy vulnerable a las variaciones de humedad relativa y temperatura, ya que pueden producirse movimientos diferenciales entre los diferentes componentes y estratos que lo conforman, que pueden derivar en grietas de la policromía, en craquelados e incluso en pérdida de la capa pictórica. Ya Michalski, en su clasificación de objetos y su degradación por reacciones mecánicas adversas en relación con los diferentes estadios de humedad relativa, sitúa estas estructuras multicapa de pergamino en la categoría de sensibilidad alta. El pergamino, a pesar de su excepcional longevidad, pues también está sometido a un deterioro físico, biológico y químico, no todos. Y para comprender un poco las propiedades del pergamino es necesario conocer un poco la naturaleza del material. Ya sabéis que el pergamino proviene de la piel de diversos animales, que está compuesta por 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. El constituyente fundamental de la piel es el colágeno tipo 1. Aquí he de hacer un inciso, que esta parte me ayudó mucho Chelo a entenderla y que me corrija si me equivoco. La estructura primaria del colágeno consta de aminoácidos, principalmente glicina en un 33% y prolina e hidroxiprolina en un 22%. Los enlaces que participan en la estructura primaria son los enlaces peptídicos, que son covalentes. Luego el colágeno posee una estructura secundaria tridimensional consistente en una cadena levógira que mantiene su forma mediante puentes de hidrógenos, y a su vez otra estructura, que son 3 cadenas, que es la cuaternaria, que se enrolla en forma de triple hélice mediante enlaces de puentes de hidrógeno y fuentes de Van der Waals. Esta triple hélice se agrupa luego en múltiples fibrillas, como se puede ver aquí, en estas 3, que a su vez luego conforman fibras y luego haces de fibras. Las alteraciones del colágeno pueden afectar a cualquiera de los niveles estructurales, desde, por ejemplo, oxidaciones de aminoácidos a nivel estructura primaria hasta rupturas de los enlaces que mantienen las estructuras secundaria y cuaternaria. Pero, a su vez, en el comportamiento del pergamino tiene muchísima importancia su proceso de manufactura, que depende mucho de las zonas geográficas, aunque en su fabricación básica consta de las siguientes operaciones, con el baño de cal y el depilado. Es en el secado por tensión de la piel húmeda en un bastidor de madera, donde se produce un alineamiento de las fibras que se disponen de forma paralela a la superficie, ganando opacidad. Es como una reorganización de las fibras. Es un material muy complejo, cada obra es única y son múltiples los factores que pueden influir en el estado de conservación de la obra, desde las tintas o pigmentos utilizados, los diversos métodos de producción, el proceso de envejecimiento, su historia material, la naturaleza heterogénea de la piel animal, el tipo de animal y especialmente también las condiciones ambientales a las que haya estado sometido a lo largo de su historia. A nivel práctico, hicimos una pequeña prueba viendo los efectos para poder ver los efectos de la variación de la humedad relativa en una muestra de pergamino, que está a la izquierda, y luego una muestra de papel que está a la derecha. Y se sometió a una pequeña vaporización directa y en 2 minutos, en tan solo 2 minutos, pasó de un 47% a un 55%, y en la muestra de pergamino, no sé si se ve toda la deformación que se produce ahí, desde la inicial, que es la situada a la izquierda, hasta esta, solo en 2 minutos, y con un aumento del menos del 10% de humedad relativa. Por eso mantenerlas estables y sin oscilaciones las condiciones de humedad relativa y temperatura resulta fundamental para evitar tensiones y estrés entre los diferentes materiales que conforman esta obra. Y ese era uno de los objetivos que teníamos. Como ha dicho Miriam, previo a la llegada del manuscrito y en el marco de colaboración
del proyecto Malibus con la Biblioteca Nacional y el Instituto del Patrimonio Cultural de España se produce un intercambio de documentación en el que se establecen las condiciones específicas por parte de la Biblioteca Nacional que van a definir los requisitos de instalación, condiciones ambientales y manipulación de cada pliego, indicando aquellos requerimientos que ofrezcan una mayor protección y seguridad desde el punto de vista de la conservación. Esta información nos sirvió a los técnicos del IPC para proveer con antelación la infraestructura y los medios necesarios para la correcta recepción, conservación e instalación de los pliegos. Bueno, como ya ha adelantado Elena, en la revisión bibliográfica lo primero que aparece es que el principal problema lo vamos a tener con la humedad relativa. La humedad relativa puede afectar por exceso o por defecto. Una humedad relativa por exceso afecta principalmente de dos maneras. Bien porque favorece y desencadena el desarrollo de microorganismos, o bien porque favorece y desencadena procesos de degradación química, como puede ser la gelatinización, la corrosión de las propias tintas ferrogálicas, que es muy frecuentes en los pergaminos, y otros fenómenos de oxidación. Entonces, empezando con... No voy a dar la bibliografía, pero sí que, empezando con los procesos biológicos, sí que me gustaría recalcar esta cita, porque es de una investigación publicada por Nieves Valentín, antigua compañera del instituto, bióloga, que en este proyecto de investigación que participó utilizó muestras reales de pergamino, unas con un proceso de contaminación biológico ya florecido, ya desarrollado, y otras que sembró con esporas de los microorganismos más frecuentes que suelen aparecer en los pergaminos. Bien, resumiendo mucho, fue buscando aquellos factores que inhibían. Ella sobre todo trabajaba con anoxia, pero fue buscando todos los factores, además de la ausencia de oxígeno, que inhibían estos procesos y llega a la conclusión de que por debajo del 40% quedan inhibidos todos los procesos biológicos, al menos los más habituales y frecuentes de deterioro en un pergamino. Hay otra investigación en el lado ya del deterioro químico que podría compararse con este de Nieves. Hay muchos, ¿no? Pero este es especialmente interesante. Analiza todos los procesos de degradación química, especialmente el de la gelatinización, y llega a unas conclusiones parecidas. Llega a la conclusión de que en algún punto hay un límite que está entre el 40 y el 45% de humedad relativa, por debajo del cual los principales procesos de degradación química quedan inhibidos. Bien. Los límites tradicionales están muy por encima de esto, pero esto es frecuente. En cuanto se investiga a fondo un material concreto, se tienden a bajar estos límites de humedad relativa, estos umbrales de alarma para la humedad relativa alta. Los límites tradicionales lo fijan en el 55%, con una variación 5 puntos arriba a 5 puntos abajo. Nosotros hemos estado hablando del 40% y del 40-45%. Con respecto a esto hay que decir dos cosas. Primero, esto es un criterio general, de aplicación general, no es específico de pergamino, para aplicar en bibliotecas y archivos, mientras que estas investigaciones eran concretas del pergamino. Y también decir que no es que... también decir que están estos límites, los llamo tradicionales porque están sobre todo basados en la costumbre y están basados en lo que son las medias de las condiciones climáticas de los países donde se desarrollan y no tienen tanta base científica. No quiere decir que sean malos, si no se tiene más conocimiento son buenos, han funcionado bien durante muchos años. Lo que quiero decir es que se puede afinar más, que es un poco lo que nos proponíamos, afinar todo lo que pudiéramos, como he dicho antes. Bien, con respecto a la falta de humedad relativa, que también afecta, me temo que Elena sabe mucho más de química que yo, entonces aquí voy a resumir mucho.
aunque ya sé que aquí hay muchos químicos en la sala. Bien, en un pergamino, como en todos los materiales orgánicos, en la constitución del pergamino hay una gran cantidad de agua. Toda este agua, podemos pensar que una parte de ese agua tiene una función estructural, en toda esa estructura que acaba de explicar Elena. Forma parte de las cadenas, que son las cadenas moleculares, que son las proteínas, forma parte de esos enlaces que forman entre sí las cadenas y forma parte también de esos enlaces de las fibras cuando se forman esa triple hélice característica de los pergaminos. Aparte de ese agua, bien, ese agua es constante, digamos. Ese agua estructural está fijada en aproximadamente 0,5 gramos por cada gramo de material. Eso viene a ser el 50% en peso. Y, como digo, es estructural. Es decir, si perdemos ese agua, empiezan a romperse enlaces, empiezan a desentrelazarse fibras y empieza el material a degradarse. Bien, por otra parte, todos los materiales orgánicos son higroscópicos y tienen otro contenido en agua que ya no es agua estructural. Bien, podemos verlo que actúan un poco como esponjas y absorben agua dentro de su estructura. Vamos, absorben agua, que queda atrapada pues, entre las fibras del material. Unas, como dicen los químicos, ocupan huecos en las cadenas, insisto en que no tienen ese carácter estructural, y otras moléculas de agua pues, recubren superficies y están pues, entre fibras. Vale, ese es el agua que se puede perder. Bien, ese agua no es una cantidad constante, sino que es una cantidad variable. Y el parámetro ambiental que regula la cantidad de ese agua que hay en el material en un momento dado es la humedad relativa. Bien, en una situación de equilibrio, el pergamino está intercambiando agua con el aire. Las moléculas de agua entran y salen, pero se mantiene constante la cantidad de agua que contiene. Si se produce un desequilibrio, o sea, si aumenta la humedad relativa, por ejemplo, se produce un desequilibrio y el pergamino entonces empieza a absorber más agua de la que cede, aumenta de peso y aumenta de volumen. Y al contrario, si baja la humedad, si a partir de una situación de equilibrio baja la humedad relativa, el pergamino empieza a perder agua. Cede más agua de la que recibe, disminuye en volumen y disminuye en peso. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta agua podemos llegar a perder? Es decir, ¿qué límite de humedad relativa por debajo podemos llegar a poner? Bueno, pues la respuesta que se da en los recientes trabajos de investigación es que se puede perder, digamos, casi toda, pero sí que hay un punto en el que empezamos a perder agua estructural. Hemos perdido casi toda el agua no estructural, empezamos a perder agua estructural, empiezan a romperse enlaces y esas roturas son irreversibles. Aunque luego hidratemos, ya no se pueden reparar. Y ese límite, experimentalmente, se fija para el pergamino en un 30%. De nuevo, los límites que marcan el criterio tradicional, pues los hemos bajado. Ya no es el 40%, sino el 30%. Bien. La humedad relativa también, esto se comentó ayer, afecta mucho, no por su valor absoluto, sino sus oscilaciones. Bien. Ayer fue Marta Grimacha, creo que fue, pues una fotografía preciosa de un craquelado, creo que era un dorado que había sobre un pergamino, y explicó que era debido a las oscilaciones de humedad relativa que había sufrido. Es lo que os digo. Oscila la humedad relativa, el pergamino aumenta de volumen y peso, disminuye de volumen y peso. Si tiene una capa de algún material aplicado, es menos flexible y termina craquelando. Entonces, tradicionalmente, las oscilaciones tolerables se fijan, lo que he dicho antes, 5 puntos por arriba, 5 puntos por abajo. Al menos 5 diarias. No he encontrado estudios que afinen más. Entonces, nos quedamos con este criterio. Y
hablar también que las oscilaciones de la temperatura son importantes, sobre todo porque la temperatura tiene un gran impacto en el valor de la humedad relativa. En sí mismo, la temperatura que tenga pequeñas oscilaciones no es tan importante, pero induce pequeñas oscilaciones de la humedad de la temperatura, pueden inducir grandes oscilaciones de la humedad relativa. Por eso es un factor que hay que mantener constante. Lo importante es que la temperatura sí es relativamente fácil mantenerla estable. La humedad relativa, pues no tanto. Vale. Bien, con respecto a la temperatura, pues también como factor de deterioro hay que hablar de la temperatura de activación, de los procesos químicos, otra temperatura, que ya es más la de contracción del pergamino, que es más específica de este material. Pero bueno, decir que si nos estamos moviendo en un entorno de un 20%... 20 grados. Perdón, sí. Estoy todavía con la humedad relativa. Si nos estamos moviendo en un entorno de 20 grados centígrados, irnos unos grados más arriba o más abajo, realmente, salvo por lo que he dicho antes de la humedad relativa, no va a tener un gran impacto en el deterioro. Y las temperaturas de contracción del pergamino están en torno a 40. Temperaturas totalmente impensables dentro del instituto. Eso no tenía que preocuparnos tanto como la humedad relativa. En general, la temperatura interesa reducirla lo más posible. Y, muy importante, tiene que predominar siempre el criterio de la humedad relativa. La humedad relativa es siempre más dañina que... Bueno, con todo esto fijamos el margen óptimo de conservación entre un 30 a 45% de humedad relativa, una temperatura en torno a 20 grados centígrados y tratar de minimizar al máximo las oscilaciones de humedad relativa. Vale. Otros factores muy importantes a tener en cuenta es la incidencia de la luz, la presencia de contaminantes atmosféricos, de compuestos orgánicos volátiles, que, sobre todo estos, porque están más concentrados en el aire de los interiores de los edificios que fuera, porque emanan de todas estas superficies plásticas, pinturas, barnices, etcétera, que tenemos siempre, el polvo, la seguridad frente a intrusos, debido a la importancia y lo atractivo que pueda ser este elemento para los ladrones, ¿no? Y entonces, pero sobre todo hay un criterio muy importante. Hay que mantener una continuidad con las condiciones en origen. Hay que mantener una continuidad con las condiciones climáticas que tenía en la Biblioteca Nacional. Vale, con estas ideas procedemos a elegir la sala donde se iba a guardar, no solo guardar, donde se iba a trabajar con él y, por motivos obvios de estabilidad, donde debía permanecer en todo momento el pergamino. Teníamos tres opciones, las dos salas climatizadas, que antes ha mencionado María, y también se pensó la propia sala de fluorescencia, porque es un sótano. Bien, descartamos enseguida la sala de fluorescencia porque, a pesar de ser un sótano, no tiene ese clima tan estable. Y la sala climatizada de la primera planta es la que ofrecía mayores ventajas. Más pequeña, más fácil de acondicionar, está al lado del mostrador de seguridad, con lo cual en las horas de visitas, que es cuando puede haber gente extraña, está muy vigilada. Pero tenía el problema de que, como digo ahí en la transparencia, hay un control parcial de la humedad relativa. No hay un control total. Quiere decir, podemos añadir humedad, pero en principio no podíamos deshumidificar. Y vamos a recordar que la humedad era el principal problema, ¿no? Vale. Medidas que previmos a la vista de todo esto. Por supuesto, desalojar la sala climatizada de la primera planta, limpiar a fondo el polvo. Iban a estar 3 meses sin entrar allí ningún personal de limpieza. Había que hacer una limpieza a fondo y mucha ventilación. Eliminar restos de compuestos orgánicos volátiles, de trabajos previos que se habían hecho con disolventes allí. Se cegaron las ventanas, se desconectaron las luminarias, se anuló la calefacción también. Y luego, para compensar esa falta de deshumidificador, sí que se tomaron muchas medidas paliativas que ahora va a comentar un poco más a fondo Elena. Bueno, pues tras tantos preparativos, como ha comentado Daniel, por fin se produce la llegada del Escliches. No fue por la puerta principal, no fue con tanto glamour,
pero aquí llegó y vemos el medio de transporte, la caja de embalaje y cómo venía alojado en esa caja y su desembalaje ya en la sede del IPC. La recepción de la obra fue muy similar al procedimiento que se siguen en las exposiciones temporales con la firma de las actas de entrega y de los informes de estado de conservación. En el momento de la recepción de la obra resulta fundamental efectuar un examen, valoración y diagnóstico del estado de conservación de cada pliego, de manera individualizada. Esta inspección se realizó conjuntamente con el representante de la Biblioteca Nacional de España, que en este caso era Arsenio Sánchez, indicando y registrando cualquier incidencia, de manera que cada informe es cotejado y conformado por ambas partes. La Biblioteca Nacional de España presentó unos informes que reflejaban el estado de conservación previo a la entrega del manuscrito, describiendo las alteraciones presentes, deformaciones, pliegues, arrugas, manchas, orificios, marcas naturales de la piel, miniaturas, zonas desprendidas. Se revisaron minuciosamente e individualmente por ambas caras los 9 bifolios y la verdad es que los informes estaban magníficamente elaborados y fueron muy escasas y muy nimias las incidencias detectadas. Hay algún apunte ahí, pero muy pequeño. Lo que pasa es que hay que reflejarlo porque estos informes sirven de referencia para detectar y registrar cualquier incidencia o alteración que se pueda producir en la sede del IPC y también son la referencia a la hora de la salida para contrastar posibles cambios que se hayan podido provocar en la estancia. Hay que indicar que el Esclitzes no venía a ser restaurado, sino que venía a ser estudiado e investigado. Bueno, también, como podéis ver, se verificaron las condiciones de la sala con los representantes de la Biblioteca Nacional y al final fueron albergados los bifolios en un planero que se trasladó ex profeso a la sala donde se iban a efectuar los estudios, con el objetivo de asegurar que el almacenamiento estuviese en el mismo espacio en el que se realizan los estudios, evitando movimientos a depósitos y las consecuentes posibles oscilaciones de las condiciones de humedad relativa y de temperatura. Aquí esta es la sala, que también ya ha explicado Daniel que se cerraron las ventanas y el control de la luz estaba perfectamente controlado porque no había ni luz natural, se eliminaron toda la luz natural y se ventilaba también con asiduidad. Vale, me toca la parte de monitorización. Bien, antes he hablado de que la Biblioteca Nacional nos ponía unos requisitos de 50% de humedad relativa. También he hablado de que nosotros lo revisábamos al 45%. No hay contradicción porque afortunadamente entre el 50 de la Biblioteca Nacional menos 5 puntos y nuestro 45 más 5 puntos, ahí nos encontrábamos. Y era pues el objetivo que nos pusimos, ¿no? Hubo una triple monitorización con radiologgers que nos estaban continuamente enviando a un ordenador los valores de humedad relativa y temperatura. Había una vigilancia continua por si ocurría algo, poner en marcha algún tipo de medida adicional. Y había una tercera monitorización por parte de la Biblioteca Nacional mediante un datalogger, que es ese pequeñito que veis en la imagen. Dentro del cajón teníamos un radiologger y un datalogger. Bien. Ahí. Y aquí pues quería yo contar, que no me da tiempo, entonces voy a simplificar mucho a los resultados finales, pero bueno, aquí estas son las curvas de esa monitorización que hicimos y aquí pues se podría contar todo lo que pasó y qué incidencia tuvo. Pero bueno, vamos a ver simplemente que la humedad relativa en la sala es el radiologger que teníamos fuera del mueble. Pues nos habla que efectivamente estuvimos todo el tiempo ahí en torno al 40-50%. El valor medio de la humedad relativa fue de un 44,5% y la temperatura de 20,6 grados centígrados. La temperatura es la gráfica de abajo. Bien, si miramos qué ocurrió dentro del cajón, y aquí sí que quiero dedicarle a esto por lo menos un minuto, ¿veis? Ahí tenéis en rojo la humedad relativa, cómo evolucionó fuera del cajón, en la sala, y en azul, celeste, cómo evoluciona dentro del cajón. ¿Qué es lo primero que vemos? Que dentro del cajón hay muchísimas menos oscilaciones. Se metió mucho buffer
para amortiguar estas oscilaciones. Y además es que el propio mueble, en cuanto tienes un mueble dentro de una habitación, el propio mueble entorpece esos mecanismos de difusión que hacen que la humedad relativa se uniformice en todo el espacio y, bueno, se quitan oscilaciones, ¿no? Eso también te da mucho tiempo de reacción si ocurre algo, como vimos que ocurre si veis la marca del 22 de mayo hacia atrás, vemos que ahí nos pasamos del 50%, lo vimos a tiempo, reaccionamos rápidamente, llevamos un pequeño deshumidificador que pudimos extraer de otro cometido que tenía en ese momento. Vemos que es el final ya de la gráfica. Baja. Esa bajada es a lo largo de muchos días, es bastante gradual, no fue dañina, como luego veremos, y luego pues se recupera. Vale, eso es lo que está ahí todo marcado. Y con respecto a las oscilaciones, aquí he hecho el ejercicio de ver las oscilaciones reales que afectaron al pergamino. Vale, esto es una mezcla de las mediciones realizadas dentro del cajón y fuera del cajón. Aquí he metido el caso peor, es decir, cuando había algún pergamino, alguna de esos bifolios estaba fuera del cajón, he puesto la oscilación en la sala y cuando no se estaba trabajando con el pergamino, en esta gráfica de abajo se refleja la oscilación dentro del cajón. O sea, son las oscilaciones que realmente pudieron llegar a afectar. Está todo dentro de ese límite entre más menos 5 puntos, porque entre menos 5 puntos y más 5 puntos van 10. Como veis, va siempre. Y, como veis, ese incidente con la humedad relativa que hubo al final apenas afectó, porque esa raya roja marca el día 24 de mayo, que es cuando se terminan los trabajos, va todo a la cajonera y entonces las oscilaciones son las de dentro de la cajonera, que fueron realmente pequeñas. Digamos que el conjunto tuvo unas oscilaciones de un 3% aproximadamente y que algún bifolio pudo sufrir oscilaciones de un 9% puntualmente. ¿Y el resultado final? Bueno, y aquí es la salida con la revisión. Se evaluó y verificó el estado de conservación nuevamente de cada bifolio, contrastando los informes de conservación consignados en la recepción. También con Arsenio como representante de la Biblioteca Nacional en aquel momento y conmigo como representante del IPC como conservadora de restauradora asignada. Y no se detectó ninguna incidencia y el Esquilitzes volvió en las mismas condiciones de conservación.